Quiero leerles algo que no pretendía usar. Es el texto favorito de mi madre en la Biblia. Ella murió a la edad de 95 años y medio. Dentro de poco la estaré empatando. Ahora estoy en mi año 90. El Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La última vez que aquí estuve fue hace 3 años. En aquel tiempo, esta iglesia no estaba habitando junta en armonía, pero Dios nos ha estado poniendo de regreso al carril. De muchas maneras, me ha estado usando para ayudarlo a hacerlo. Esto es, Dios lo está haciendo en gran manera a través de mí. Pero déjenme decirles, vieron aquí en el escenario a algunos de la generación venidera. No fui capaz de contarlos. Estoy seguro que ninguno de ustedes pudo contarlos. Había tantos. Debe haber habido más de 200. Hemos tenido coros de 200 tanto en Pasadena como en Bricketwood en Inglaterra, los campus del colegio. Sé que no hubo tantos como los que tuvimos hoy aquí. Los niños no solo son herencia del Señor, sino que los niños de miembros bautizados de la Iglesia de Dios, en quienes mora el Espíritu Santo, están santificados o apartados de una manera que los niños de otros padres en el mundo no. Me pregunto si lo sabían. Si estudiasen otra vez el capítulo 7 de Primera de Corintios, encontrarán que allí, donde habla acerca de padres que tienen una pareja que no es creyente, estos niños son santificados por un padre si un solo padre cree, esto es, son apartados de una manera que los otros niños no. Ahora, Dios cerró el Espíritu Santo desde los días de Adán, cerró el Espíritu Santo del mundo y estuvo cerrado hasta el tiempo del segundo Adán. Tendré un poco que decir esta mañana acerca de esto, pero el Espíritu Santo fue abierto para el pueblo de Dios a través de Cristo en la iglesia, cuando dijo, edificaré mi iglesia. Pero todos en el mundo no han sido llamados a la iglesia, solo aquellos que fueron predestinados a ser llamados. Y hermanos, me pregunto si se dan cuenta que de todos los millones y 4.000 millones de personas en este mundo, que los pocos de nosotros y nosotros somos solo unos pocos comparados a toda la gente en el mundo. Dios miró a estas personas y seleccionó a usted, usted y a mí y a todos nosotros. Dios nos escogió. Jesús dijo, nadie puede venir a mí excepto si el Padre que me envió lo trajese. Dios ha traído a cada uno de ustedes, los escogió o no estarían aquí. Si verdaderamente el Espíritu Santo está morando en usted, como seguramente asumimos que es verdad. Pero somos niños. Y recuerden esto, muchos padres hoy son negligentes con sus hijos, especialmente durante los 6 primeros años de sus vidas, hasta que son lo suficientemente grandes para ir a la escuela. Los envían y dejan que los maestros comiencen a enseñarles, pero déjenme decirles, Satanás no es negligente con sus hijos. Él va a trabajar con ellos cuando son de pocos días de edad. Para el tiempo en que tienen 7, 8, 9 meses, ya han sido imbuidos con el espíritu del egoísmo. Ponga a 2 bebés pequeños de unos 9 meses juntos sobre una alfombra y un juguete y observen cómo se pelean por él. Satanás no es negligente con sus hijos. ¿Usted lo es? Demasiados de ustedes son negligentes con sus hijos pequeños. Piensan que no necesitan enseñarles algo, pero Satanás está atrapando sus pequeñas mentes tan rápido como sus mentes se desarrollan y verdaderamente las atrapa. Entra a todas sus mentes y a la mía conforme estamos desarrollándonos. Hemos tenido un tiempo difícil y nos ha tomado largo tiempo para arrepentirnos de esto y regresar y comenzar a poner fuera de nosotros un montón de lo que Satanás nos ha inyectado y dejar que el Espíritu de Dios inyecte un montón del amor de Dios y la paz de Dios en nosotros.
Ahora estuvimos oyendo acerca de paz y acerca del presidente de Egipto, Anwar Sadat, que murió, un hombre de paz. Tuve bastantes conversaciones con el presidente Sadat hace menos de un año, justo a finales de noviembre. Le dije que lo respetaba y admiraba por lo que estaba haciendo por la paz mundial. Le dije también que no sería capaz de traernos paz, pero le dije que la paz vendría. Le dije, aquel a quien llamamos Dios y ustedes llaman Alá, va a intervenir en los asuntos mundiales y a pesar de este mundo y de todos los problemas y de todos sus hacedores de guerra, va a intervenir y traerá paz al mundo entero. Le envié un telegrama a su viuda, a quien conocí y quien tuvo una plática por varios minutos conmigo mientras esperaba a que el presidente viniese a cierto salón del Hotel Giza Palace en el Cairo en noviembre pasado, que su esposo había arriesgado su vida por la paz y verdaderamente se le requirió finalmente dar su vida por la paz, pero como se lo aseguré a él, no puedo decir que su vida no haya sido en vano, porque sus esfuerzos no iban a traer paz. Él no tenía este tipo de habilidad. Pero fue un hombre que en realidad no conoció a Dios. Él conoció a Dios como Alá, pero en realidad no lo conoció, que estaba haciendo lo que sabía y estaba arriesgando su vida para tener paz. Y ustedes saben, espero que algún día me reúna otra vez con Anwar Sadat y sea capaz de reanudar esta conversación y llevarlo al reino de Dios en el juicio del gran trono blanco. Estaremos oyendo acerca de esto el próximo martes y espero que oigan el mensaje que espero traerles en aquel día. Estoy triste que en las maravillosas instalaciones que Dios ha hecho posibles para nosotros, que creo ahora, antier, me confundí, el tiempo pasa tan rápidamente con estos días que no tuvieron el video o la porción de video que estaba viniendo de Pasadena hasta después que todos los eventos preliminares se terminaron. Estoy tan triste que no viesen la parte del coro Aleluya justo antes del sermón. Pero aquellos de ustedes que estuvieron aquí anoche, creo que lo vieron anoche. Debió haber sido en el clímax del video de anoche de los jóvenes embajadores. Deberían haberlo visto. Aparentemente oyeron la música, pero es notable las instalaciones tecnológicas que han hecho posible que Dios pueda usarlas para llevar su mensaje, su evangelio, de su reino, de su gobierno a todo el mundo hoy. Ahora va a haber otra película durante este festival que quiero que todos vean si es posible, y esta es un tipo de... Bueno, es una película que muestra gráficamente precisamente lo que es esta obra entera comparada con la obra de los primeros apóstoles del siglo I y cómo la infraestructura disponible para nosotros hoy, infraestructura tecnológica y científica que nos están permitiendo hacer mucho más que Pedro y los 12 originales y Pablo y los otros apóstoles que fueron con él, después que los 12 originales habían sido enviados aparentemente al occidente de Europa y a Bretaña, porque no leen ya más acerca de ellos, después que tienen solo una porción del camino, cerca de un tercio del camino, a través del libro de Hechos. De allí en adelante, leen solo acerca de los viajes de la obra del apóstol Pablo a los gentiles. Pero ellos habían ido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y el mundo parece no saberlo. Bueno, hermanos, estamos disfrutando una probadita del mundo de mañana, del reino de Dios, cuando Dios interviene en los asuntos del mundo y cuando nos trae paz y no habrá más guerra. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces y no se prepararán ya más para la guerra. Hoy aprenden guerra, tenemos nuestras academias o nuestros colegios, podrían decir, del ejército, de la marina, de la fuerza aérea y así, donde son enseñados para la guerra y cómo pelear. Gracias a Dios, esos días se van a acabar pronto.
Pero esta mañana quiero preguntarles, ¿qué van a estar haciendo entonces? ¿Qué van a estar haciendo, digamos, dentro de 100 años, dentro de 50 años? Porque si tienen el Espíritu Santo en ustedes, ya sea que estén viviendo al tiempo de la segunda venida de Cristo, o si han muerto entre ahora y entonces, ustedes, si murieron, serán resucitados inmortales. Si están viviendo, serán cambiados en un momento, en el parpadeo de un ojo. Ya no más tendrán en ustedes un corazón bombeando sangre. No tendrán que respirar aire para vivir. Ya no más estarán compuestos de materia de la tierra. Tendrán vida autocontenida. Ninguno de ustedes la tiene ahora. Solo tenemos una existencia temporal. Solo estamos aquí por un rato y la mayoría de la gente sobre la faz de la tierra no saben por qué están aquí, no saben lo que es la vida, no saben qué es el hombre y no saben por qué es el hombre y cómo llegamos a estar aquí sobre la faz de esta tierra. Simplemente no conocen estas cosas, pero Dios nos las ha revelado si las vemos, si entendemos su palabra. Dios ha hecho clara esta palabra para aquellos de nosotros a quienes ha llamado y guiado y enseñado en su obra. Pero este mundo no conoce estas cosas. Este mundo ha ido por el camino de Adán y este mundo es un mundo de Satanás. Es guiado por Satanás. Satanás trabaja en las mentes de cada niño pequeño desde el día en que nacen, y Satanás hace un montón de trabajo en la mente de cada niño durante su primer año de vida. Hemos llegado a este tipo de mundo. De hecho, Satanás llegó también a nuestras vidas y a nuestras mentes, a cada uno de nosotros cuando fuimos pequeños, y espero que ya hayamos sacado mucho de eso. Es un gran proceso sacar eso y hacer que la verdad de Dios, el Espíritu de Dios y el camino de Dios entren en nuestras mentes. Pero este es el mundo de Satanás, y Satanás tiene sus religiones y tiene sus iglesias. De todas las religiones sobre la faz de esta tierra, ¿saben que ninguna conoce quién y qué es Dios? ¡Ninguna! ¿Piensan que la religión cristiana conoce quién y qué es Dios? La mayoría de ellos piensan que Dios es una Trinidad y limitado a una Trinidad. No saben que Dios es una familia y que ustedes y yo seremos un día parte de esa familia. Todos nosotros, quienes pensamos, quienes somos guiados por un Espíritu Santo y quienes perseveremos hasta el fin. En Apocalipsis capítulo 18 versículo 4, donde el apóstol Juan está diciendo lo que vio en una visión, fue como un sueño, pero era una visión de lo que vio en la isla de Patmos, mirando al tiempo justo delante de nosotros ahora, en el día del Señor. En el versículo 4, el capítulo 18 de Apocalipsis dice: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿De qué está hablando? Está hablando acerca de Babilonia, si comienzan en el versículo primero. Hablando acerca de Babilonia, y está descrito en el capítulo atrás y versículo 5. Y en su frente, el femenino se refiere a una iglesia y una religión. Sobre ella, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En otras palabras, la religión de los misterios babilónicos habiéndose engrandecido, y es una gran iglesia madre. Sus hijas salieron de ella en protesta y se llaman a sí mismas protestantes. Dios las llama rameras y a ella la llama la gran ramera. Esta iglesia dice que es el reino de Dios y es solo una iglesia de Satanás. Dice que el milenio ya ha venido y que Cristo ha retornado, pero no fue Cristo quien retornó,
fue el Papa quien es el vicario de Cristo. ¿Saben lo que significa vicario de Cristo? Significa en lugar de Cristo. Significa uno que ha sacado a Cristo y lo ha reemplazado. Esto es lo que significa. Dios llama a esto una abominación e inmundicia a los ojos del Dios viviente, y me atrevo a decirlo en público. Pero, ¿cómo es que el mundo se hizo de este modo? ¿Cómo es que tales religiones llegaron a ser? ¿Por qué crecimos como lo hicimos? ¿Por qué Satanás vino a estar aquí y cómo vino a influenciarnos a todos nosotros? ¿Y por qué es así? Si Cristo vino como el Salvador, ¿por qué no salvó al mundo? ¿Y por qué la mayoría del mundo va aún por el mal camino? Y que aún Jesús dijo que nadie puede ir a él a menos que el Espíritu del Padre lo trajese, o el Padre que lo envió lo trajese, y él los traería a través de su Espíritu, por supuesto. Explicaré estas cosas. El mundo no puede explicarlas. El mundo para nada entiende estas cosas. Hermanos, noten en Efesios el capítulo 2 y comenzando con el versículo 1. Está hablando de la iglesia en Éfeso y también nos está hablando a nosotros. Somos la misma iglesia, unos 1950 años después. Efesios 2, capítulo 1. Y Él os dio vida, o esto es, nos hizo vivir, porque si tenemos el Espíritu Santo de Dios, ya tenemos dentro de nosotros la vida de Dios. Es algo así como un pago adelanto parcial del pago de la vida inmortal. Es lo que se llama las arras del Espíritu, como un pago de anticipo cuando compran una propiedad. No es el pago completo, solo una parte de él. Eso es lo que recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo. Y Él os hizo vivir cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. En otras palabras, no nacimos con vida dentro de nosotros en absoluto. Dios no creó a Adán con vida. Adán fue creado del polvo de la tierra y Dios sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre, hecho del polvo de la tierra, se convirtió en un alma. No en un alma inmortal, sino un alma mortal viviente, que fue hecha del polvo de la tierra. Un alma es material, formada de la tierra, para nada espíritu. Y después Dios puso un espíritu en el hombre que creó, pero el hombre necesitaba otro espíritu, necesitaba el espíritu de Dios, pero tuvo que ser puesto a prueba para ver si calificaría o no para ese espíritu, y el primer Adán falló. Así noten esto. Y él os dio vida, o nos hizo vivir. Esto es, por darnos del Espíritu Santo, que es la presencia de vida inmortal en nosotros ahora. Y ustedes leen en Primera de Juan, el capítulo 3, comenzando con el versículo 2, que, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras, ustedes no pueden ver cómo seremos, porque cuando Cristo venga, seremos como Él, porque le veremos tal como es, como dice en el mismo versículo, o los 2 o 3 primeros versículos aquí. Su cara es brillante como el sol en toda su brillantez, sus ojos como llamas de fuego, y esta es la manera en que seremos en la resurrección y en el reino de Dios. Pero ya somos hijos de Dios aún ahora en esta carne mortal. Tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestras mentes y su vida dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y ustedes y yo, todos nosotros lo hicimos. Yo lo hice, ustedes lo hicieron, hasta que Dios nos alcanzó, nos vio y de alguna manera nos llamó.
Hermanos, no fue mi predicación en el aire, no fueron mis escritos impresos, no fue ninguno de los estudiantes que vinieron al colegio Ambassador y aprendieron debajo de mí y han ido y los han enseñado. Fue el Espíritu de Dios quien los llamó. Dios Todopoderoso, el Padre, miró aquí abajo a la tierra y lo seleccionó y dijo: estoy llamando a esta persona. Él los llamó, pero hubo cientos en torno a usted y miles en torno a usted que Dios no llamó. Dios nos llamó para ser los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, los primeros en recibir su Espíritu y para ser entrenados, y esta vida tiene un propósito. Es una vida temporal, no tienen vida inmortal, solo tienen una vida muy temporal. Esta vida no durará mucho. Sé que mi vida está mayormente acabada. Se me hizo tarde para llegar esta mañana aquí y la razón es que me toma tanto tiempo, porque mi visión ahora es tan mala. Tuve que poner a mi esposa a ayudarme para hacer marcadores y así pasar a las escrituras que quiero para hablarles hoy. Así me ahorro tiempo para llegar a ellas. Así que los detuve 10 o 15 minutos antes que comenzase el servicio, pero probablemente les ahorré más que ese tiempo a través del sermón. Pero mi visión está empeorando, mi audición es mala. Bueno, encuentro que los hombres de Dios de antaño eran así también. Los ojos de Isaac estaban tan oscuros que no podía darse cuenta cuando su esposa estaba engañándolo, poniendo a Jacob en lugar de Esaú. Y después los ojos de Jacob estaban tan oscurecidos que no pudo ver cuando puso la bendición sobre Efraín y Manasés, pero supo en dónde estaban, y cruzó sus manos cuando puso su brazo sobre ellos para poner la bendición sobre los hijos de José. Así, creo que es normal que el pueblo de Dios encuentre que su visión se vuelve muy tenue conforme su existencia se acerca a su fin, pero tenemos que seguir delante de todos modos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice hijos y comienza con pequeños niños. El diablo ha estado trabajando en ustedes y en mí, y ha estado trabajando en toda la gente en torno nuestro. Sin embargo, llamó a unos de nosotros entre ellos para estar separados. Ahora, hermanos, déjenme hacer una cosa muy clara justo en este punto. Dios no nos llamó a ustedes y a mí porque fuésemos mejores que los otros a quienes no llamó. Cualquier cosa que tengamos es de la bondad de Dios, no de bondad alguna dentro de nosotros. Ustedes me miran como si hubiese algo bueno en mí. Oh, hermanos, por favor, no lo hagan. Nada bueno hay en mí, para nada, excepto lo que Dios ha puesto en mí. Absolutamente nada. De mí nada hay que sea bueno. De ustedes nada hay que sea bueno. No deifiquen a un ser humano. ¿Saben que esto es lo que los protestantes están haciendo hoy? Deifican a un Jesús humano que fue un Jesús falso y no el verdadero Jesús, para nada. Un Jesús que fue un hombre sábelo todo y que sabía más que su padre y quitó los mandamientos de su padre y dijo: no hay ley, vivan como quieran. O vivan de la manera en que ha dicho la Iglesia protestante que deben vivir hoy. Para nada conocen la verdad de Dios, solo les falta el conocimiento, pero tenemos que crecer en conocimiento y en la gracia de Dios. Tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo si es que vamos a estar en su reino. Ahora, todo se inició con el primer Adán, como leen aquí en Génesis 1 y versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, la palabra para Dios era Elohim. Moisés escribió estas palabras hace un largo, largo tiempo.
Hermanos, noté que durante el sermoncillo había todo tipo de personas caminando de aquí para allá. ¿Estamos en el servicio del Dios Todopoderoso o no? No nos levantemos y caminemos a menos que sea absolutamente necesario, porque debemos honrar al Dios que hizo que estuviésemos aquí y nos mandó estar aquí en este día. Saben que nuestro compañerismo, cuando aquí nos reunimos, no es solo con nosotros mismos, sino que en Primera de Juan, cerca del final del Nuevo Testamento, leen que nuestro compañerismo es con Jesucristo y con Dios el Padre. Ellos, en espíritu, están aquí con nosotros. Ustedes saben que hay un montón de cosas que debemos de darnos cuenta cuando venimos a un servicio como este. Es una cosa muy seria y solemne. Estamos viniendo ante la presencia de Dios. Voy a desviarme aquí por solo un momento. Quiero decirles algo, una instrucción que pienso que ustedes necesitan. Era el 1 de diciembre de 1968. Yo estaba en Jerusalén y estaba en el palacio, como lo llamaban en aquel tiempo, aunque construyeron más tarde otro, del presidente de Israel. Pero primero yo estaba en uno de los edificios de la Universidad Hebrea en Jerusalén y con uno de los altos profesores de allí, el doctor Abiram. Ustedes saben, en Israel no visten elegantemente muy a menudo o muy frecuentemente. Él traía una camisa de cuello abierto y comenzamos a caminar. Llegamos por el pasillo y dijo: «Oh, espere, espere, espere. Tengo que regresar y ponerme un saco. Vamos a ir a la presencia del presidente. No debo ir vestido de esta forma». Y regresó y se puso un saco, pero aún así no se puso corbata o algo similar. Pero noten ustedes, cuando vean una foto del primer ministro Begin en Washington, siempre está bien vestido, pero no siempre está bien vestido en Jerusalén. Lo he visto en Jerusalén cuando no está bien vestido. Me he sentado y he platicado con él por largo tiempo, lo mismo que con el presidente Sadat de Egipto, y nuestra última conferencia, en noviembre pasado, terminó con un gran abrazo de oso. Encontré que el primer ministro Begin había dejado una importante conferencia gubernamental en Tel Aviv a 1 hora en auto para venir a Jerusalén para reunirse conmigo. Dejó a aquella gente en medio de la conferencia para estar a tiempo para su cita conmigo y después tuvo que conducir otra hora de regreso después de nuestra conferencia y terminar la conferencia y dejó a aquella gente esperando 3 horas a que regresase. Me disculpé, le dije: «Bueno, si lo hubiese sabido, no le habría pedido hacer una cosa como esta». Dijo: «Señor Armstrong, me levantaría a las 2:30 o 3 de la mañana para venir a verlo». Así, algunos de los líderes de este mundo han dado gran respeto al apóstol de Cristo, aunque no conocen a Jesucristo, pero saben que de alguna manera la presencia de Dios está allí y que Dios está usando a su siervo y muestran respeto. Debemos darnos cuenta que cuando estamos aquí, estamos en la presencia de Dios y hermanos, algunas veces somos muy descuidados de cómo nos presentamos vestidos en las reuniones del sábado o en cualquier reunión donde Dios está presente. Ahora, si me hubiesen visto bajar anoche del avión, me habrían visto sin rasurar y con ropa arrugada. No estaba muy bien vestido. Pero estaba viniendo ahora a una asamblea donde nuestro compañerismo es con Dios el Padre y con Jesucristo, y tuve que rasurarme y arreglarme para estar aquí esta mañana. Y hermanos, todos deberían estar bien vestidos en donde quiera que vayan a un servicio de Cristo y al servicio de la iglesia. Se están reuniendo con Cristo y con Dios el Padre. Ustedes les deben respeto y algunas veces tratamos a Dios y a Cristo muy a la ligera. Pensamos que podemos venir con overoles o con cualquier otro tipo de ropa desaliñada. Hermanos, no debemos hacer esto. Mientras estoy en esto, déjenme decirles algo más.
Hay mucha más gente aquí que las que están registradas. Hay cientos de ustedes que han fallado en registrarse. En otras palabras, son aún hijos de desobediencia. No quieren obedecer. Ahora, esta es la manera en que estuvimos la vez pasada que estuve aquí y la iglesia entera estaba así, estaba dividida. Algunos ministros se estaban reuniendo y enseñando doctrinas diferentes y tratando de decir, bueno, pienso que quizás las doctrinas de esta iglesia están mal, tengamos doctrinas diferentes. Ahora hemos estado regresando al carril estos últimos 3 años. Hemos estado tratando de complacer a Cristo y Cristo está ahora comenzando a bendecirnos. Cuando lo complacemos, nos bendice. Ustedes saben que en los 3 últimos años, por primera vez en la historia, no hemos tenido que ir al banco a pedir dinero prestado ni en enero ni en julio. Antes de esto, siempre pedíamos prestado al menos $1 millón en enero y otro millón o más, y algunas veces 2 o 3 en junio o julio, y los regresábamos en los días de las primeras ofrendas de panes sin levadura, y el otro préstamo que hacíamos en julio con las ofrendas especiales de la fiesta de tabernáculos. Saben que en los 3 últimos años, desde que hemos tratado de agradar a Dios y regresar al carril, no hemos tenido que pedir ya más dinero prestado. Nuestro presupuesto financiero está balanceado. Tenemos reservas en el banco ganando un interés promedio de 15 al 18% y varios millones de dólares en esto. Aún no tenemos suficiente. Esta obra puede aún extenderse y crecer, y podría crecer mucho más rápido si solo tuviésemos más dinero. He estado pidiendo últimamente más dinero, no porque estemos en deuda. He encontrado a otros derramando su corazón, estando al aire, diciendo, oh, vamos a tener que salir del aire si no nos envían dinero. Jamás rogamos dinero al público. Ustedes jamás me vieron rogar al público por dinero, ni me verán. Cuando he tenido que rogar por dinero, me pongo de rodillas y voy a Dios y a Él les ruego. Déjenme decirles que cuando nuestros caminos le agradan, se hace cargo de nosotros. Si no se hace cargo de nosotros, deberíamos ver dentro de nuestros corazones y de nuestras propias mentes y ver dónde está el problema. Allí es donde está el problema. Si agradamos a Dios, nos bendecirá. Ustedes saben, realmente recibí gran inspiración viendo esta mañana cantar a toda esa gente joven aquí en el escenario. Son herencia de Dios, son venideros hijos de Dios, y sé que Dios quiere que cuidemos a nuestros hijos, amarlos y hacernos cargo de ellos, y traerlos en el nutrimiento y la admonición del Señor, y comenzar a enseñarles, no solo a corregirlos, no solo golpearlos o regañarlos, sino enseñarlos. Encuentro que de vez en cuando tienen que ser golpeados, pero si fuesen más enseñados, serían mucho menos golpeados. Déjenme decirles esto, no enseñamos lo suficiente. Esperamos que los maestros les enseñen. Los padres necesitan enseñar a sus hijos. Quizás es más importante decir algunas de estas cosas que las cosas que pretendía decirles en el sermón. Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés estaba escribiéndolo, y la palabra que escribió fue Elohim, que es uniplural. Dios es más de una persona. Leemos ahora en Primera de Juan, en el Nuevo Testamento. En el principio era el Verbo. El Verbo era un personaje, un gran inmortal, divino, llamado el Verbo y el vocero, aquel que habla. Y el Verbo estaba con Dios. Dios es otra persona. Así ahora tenemos dos personas, pero el Verbo también era Dios. Ambos eran Dios, y aún así son personas diferentes. Ahora, el Elohim que aquí encontramos son las mismas dos personas, y el Verbo fue hecho más tarde carne y habitó entre nosotros. Esto fue 1950. 1900 y... Oh, 1980 años atrás.
Fue Jesucristo, pero originalmente no era hijo de Dios. Solo fue hijo de Dios cuando nació como ser humano de la Virgen María, pero él es el único. Dios le dijo qué hacer. Cuando vino en carne humana, dijo, de mí nada he hablado. Dijo, de mí mismo nada puedo hacer. ¿Qué tanto piensan que pueden hacer? ¿Qué tanto puedo hacer yo? Nada. Ustedes me dan crédito por haber hecho cosas en esta iglesia. Hermanos, yo no levanté esta iglesia. Yo no construí el colegio Ambassador. Yo no hice esta obra. Jesucristo la hizo. Él solo me usó como instrumento. ¿Han visto a un violín tocar una melodía? Yo jamás lo he visto. He visto a Yehudi Menuhin tocar una melodía en violín. He visto a Isaac Stern hacerlo y a ambos los conozco. Pero jamás vi a un violín tocar por sí mismo. Bueno, yo soy solo un instrumento. No me deifiquen, no me miren como si fuese una gran persona. No lo soy. Soy solo un montón de barro humano, como ustedes. Eso es todo. He tratado de dejar que Dios venga a mi vida, la tome y la use. Tuve la intención de darle a Dios mi vida hace unos 55 años, casi 56. No siempre la di al 100%, siento decirlo, pero intenté hacerlo. Cuando no lo hice, me arrepentí y le pedí a Dios que me perdonase, pero mi actitud era correcta. Dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo, y al menos estaba de acuerdo con él. Él se agachó y me levantó cada vez que resbalé y caí. Oh, sí, he pecado desde que me convertí, y también ustedes, cada uno de ustedes. Han pecado desde que se convirtieron, cada uno de ustedes. Pero en Primera de Juan, capítulo 1, dice que si nosotros los cristianos, quienes tenemos su espíritu, si pecamos, si decimos que no pecamos, solo somos mentirosos y no estamos diciendo la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, se agacha y nos levanta y camina otra vez con nosotros, si caminamos con Él en armonía y unidad. Pero todos debemos creer la misma cosa, todos debemos creer la misma cosa que Cristo cree y que Dios cree. He estado tratando de hacer que esta iglesia regrese al carril de lo que Dios cree y lo que Cristo cree y lo que ellos dicen, no lo que yo creo. He tenido que cambiar lo que creo y dejarlo. He tenido que aceptar lo que Cristo cree y enseña. No salir con alguien más en privado y susurrarle y decir, no estoy de acuerdo con el señor Armstrong. ¿Y tú? Bueno, intercambiemos diferentes ideas. Oh, no, hermanos, tráiganmelo. Pueden acercarse a mí. Hubo un tiempo cuando algunos de aquellos en torno mío no dejarían que ustedes se acercaran a mí. Todo eso se acabó. Pueden acercarse a través del mismo hombre que oyeron predicar el sermoncillo de esta mañana, el señor Bob Fahey. Como dije, puedo estar mal. Pueden acercarse. Si estoy mal, vienen y me lo dicen y puedo estar bien con ustedes. No quiero estar mal. No intenten ocultármelo e ir con otros en el mismo camino. Y si ustedes tienen alguna verdad, no sean egoístas acerca de esta. Compártanla conmigo. Yo trato de compartir toda la verdad que tengo con ustedes. Si piensan que estoy mal, miren, debemos hablar la misma cosa. Esto es lo que Dios nos dice y lo que manda. Primera de Corintios, capítulo 1. Pero debe ser la misma cosa que habla Cristo, y Él es el Verbo. Todo lo que habla lo obtuvo de Dios el Padre, y hay un acuerdo perfecto. Yo no soy cabeza de esta iglesia. Cristo lo es. Yo no gobierno esta iglesia. Jesucristo es el gobernante. Si no les gusta el gobierno en esta iglesia, vayan y díganselo a Dios, porque Dios hizo a Cristo cabeza de la iglesia, no a mí.
Yo solo quiero servir a Dios y espero que esta sea también la manera en que ustedes lo hagan. Bueno, ahora Dios era más de una persona, y entonces Dios dijo en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios había hecho a los animales, Dios había hecho pájaros y peces, animales terrestres, cada uno según su propio género, ganado conforme al género ganado, perros conforme al género de los perros, elefantes conforme al género de los elefantes, pero Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestro género. En otras palabras, hagamos al hombre conforme al género de Dios. Somos hechos conforme al género de Dios, ahora en apariencia y posiblemente teniendo la misma mente. Tenemos una mente porque Dios puso un espíritu en el cerebro que no puso en el cerebro de los animales para darnos mentes. Cuando hizo al primer hombre, este hombre no estaba completo. Dios quiso que los hombres se reprodujesen, y la razón, porque Dios se está reproduciendo a sí mismo a través del hombre. Ustedes pueden convertirse en Dios. Solo piensen en esto. El mundo no lo sabe, que en realidad pueden convertirse en Dios. Ninguna otra religión, ninguna otra iglesia sobre la faz de la tierra que yo sepa cree esto. Si hay una, me gustaría oír de ella. No conozco alguna y necesitamos saber estas cosas. Pero Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma mortal, no inmortal, un alma viviente y mortal, tal como los animales, pero el hombre no podía reproducirse a sí mismo. Así, Dios tomó un hueso de una de sus costillas e hizo una mujer para él, porque no estaba completo. Así que un hombre y su esposa se vuelven uno. Ninguno de ellos solo estaba completo. Su mente tampoco estaba completa. Dios solo puso un espíritu en ella y necesitaban otro espíritu. Y el hombre no tenía vida, tenía solo una existencia temporal, pero en el jardín de Edén a Adán le fue ofrecido el árbol de la vida, y Dios dijo, pueden comer libremente de este árbol, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden tomar o morirán. El hombre tenía habilidad para cierto conocimiento, tenía en él un espíritu que le dio una mente que podía comprender conocimiento físico, conocimiento material, solo las cosas que podía ver, las cosas que podía oír, las cosas que podía probar, las cosas que podía oler y sentir, y no pueden saber algo más excepto que las conozcan a través de los 5 sentidos. No pueden conocer algo más, pero él necesitaba el Espíritu de Dios y éste estaba en el árbol de la vida. Ahora el árbol del conocimiento del bien y del mal era el árbol de la muerte, porque Dios dijo, si tomas de él, ciertamente morirás. Bueno, entonces, el árbol de la vida no era un árbol de muerte, era un árbol de vida, pero era también un árbol de conocimiento. Si Adán hubiese tomado del árbol de la vida, ¿qué habría tenido? La gente no se detiene a pensar esto. Bueno, Dios ha abierto el árbol de la vida para ustedes y para mí a través del segundo Adán, Jesucristo, pero no les da a ustedes ni a mí vida eterna y vida inmortal de inmediato. No, recibimos primero el Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos impregna con vida inmortal, pero aún no hemos nacido. Cuando estuvieron en el vientre de su madre, estuvieron hasta que desarrollaron una forma física humana y un cuerpo antes que naciesen. Somos ahora un óvulo espiritual y tenemos que ser impregnados de Dios el Padre, que es la célula espermática que imparte su vida inmortal en nosotros, y esto es solo el inicio. Después tenemos que crecer espiritualmente para ser nacidos de nuevo.
Nadie ha nacido de nuevo, sino solo Jesucristo. Esos protestantes que parlotean sobre nacer de nuevo no saben de lo que están hablando. Hermanos, Dios ha abierto nuestros ojos para entender lo que ellos no entienden. Están engañados. El mundo entero está engañado por Satanás el diablo. Todas las naciones están engañadas. Ustedes y yo alguna vez estuvimos engañados, pero ya no necesitamos estarlo más. Estuvimos muertos en transgresiones y pecados, pero ahora Dios nos ha impartido vida inmortal a través del Espíritu Santo. Bueno, Adán tomó el árbol equivocado, tomó para sí mismo el conocimiento del mal. Con su mente, que era capaz de entender solo conocimiento material, dijo: esto es suficiente, no necesito conocimiento espiritual. Así, Dios cerró el árbol de la vida. En otras palabras, Dios cerró el Espíritu Santo de los seres humanos, lo apartó de los seres humanos, y los seres humanos no tienen acceso al Espíritu Santo de Dios o vida inmortal. Pero Dios nos alcanzó y nos seleccionó a ustedes y a mí. La iglesia son solo las primicias de su salvación. Cuando Cristo venga y comience el reino de Dios, entonces comenzaremos a convertir a todos los demás que estén vivos. Pero, ¿qué acerca del resto de la gente que murió? ¿Qué acerca de los hijos de Adán, Caín, Abel y Set? Bueno, en Hebreos 9, versículo 27, leemos que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio, y todos ellos murieron en Adán. Así leemos en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Al fin del milenio irán al juicio. Oiremos acerca de esto el próximo martes, el último gran día de este festival. Ahora Jesús vino y dijo que edificaría su iglesia, y lo hizo. El profeta Joel, en Joel capítulo 2 versículo 28, había dicho que vendría el tiempo cuando Dios abriría el Espíritu Santo y lo derramaría sobre toda carne. Dios cerró el Espíritu Santo a toda la humanidad al tiempo de Adán. Lo leen en Génesis capítulo 3 versículos 22 al 24. Dios cerró el Espíritu Santo y el mundo jamás pudo recibir el Espíritu Santo. El mundo tuvo solamente el espíritu del hombre, no el espíritu de Dios, para nada vida inmortal, y solo podría entender conocimiento físico y material. Esto es todo. Pero Jesús vino a calificar. Ahora Dios puso a Satanás en el trono sobre esta tierra. Originalmente era el arcángel Lucifer y los ángeles habitaban originalmente esta tierra. Pero Lucifer se rebeló contra el gobierno de Dios. Lucifer fue puesto en un trono sobre la tierra entera, para gobernar la tierra entera con el gobierno de Dios. Había sido entrenado en el gobierno de Dios, en el trono de Dios en el cielo, pero se rebeló. Dijo: no creo en el gobierno de Dios. Ahora, el camino de Dios es la ley de Dios, y su ley es el camino del amor que fluye hacia otros. Primero, amor a Dios, después, amor al prójimo. Satanás dijo: ¿por qué debo amar a otros? Solo a mí me amo. Quiero todo para mí. Así armó a todos los ángeles debajo de él. Él era un superarcángel, un querubín, un arcángel, más grande que los otros ángeles, más grande en poder, mente más grande. Ascendieron al cielo y trataron de derrocar a Dios del trono, pero fueron derrotados y enviados de regreso a la tierra, y Satanás ha estado aquí desde entonces. Estuvo allí para Adán y tentó a Eva. Eva tentó a Adán y tomaron para ellos el conocimiento con el tipo de mentes que ya tenían y no obtuvieron el Espíritu de Dios. Pero Cristo abrió el Espíritu para la iglesia y Joel dijo que vendría el tiempo cuando derramaría su Espíritu sobre toda carne.
Ahora, ese tiempo no ha llegado aún, pero en el día de Pentecostés había unos pocos de ellos allí, en el día de Pentecostés en que se inició la iglesia, y una gran multitud de miles llegaron corriendo, porque vieron el gran despliegue del Espíritu Santo viniendo como lenguas de fuego, asentándose sobre sus cabezas, y con gran sonido de un poderoso viento. Pedro dijo, esto es lo que profetizó Joel, que Dios comenzaría a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Pero esto era solo el comienzo, porque Jesucristo dijo de su iglesia que nadie puede ir a él excepto si el Padre lo llevase, y la iglesia son solo las primicias. Dios solo está llamando a unos pocos, solo a la iglesia, está seleccionándolos para salir del mundo. Este es el por qué somos tan pequeños, hermanos. Pero tenemos que vencer a Satanás, tenemos que salir del camino de Satanás e ir por el camino del amor de Dios, del amor que fluye, y este es el camino de la paz. Después seremos hechos Dios, como es Dios, a la segunda venida de Cristo, y después vendrá a reinar y a encerrar a Satanás. Celebramos esto hace poco. Déjenme ver. Hace 7 días, en el día de expiación, que realmente es para enseñarnos sobre el tiempo cuando Satanás será alejado después que Cristo venga, y tuvimos un festival enseñándonos sobre la segunda venida de Cristo hace unos 17 días en la fiesta de trompetas. Ahora estamos viendo lo que va a pasar después que Cristo haya venido y después que haya puesto lejos a Satanás y cuando Cristo esté sentado en el trono gobernando. Pero hermanos, no va a gobernar solo por sí mismo. Nos va a levantar a ustedes y a mí y tenemos que... Bueno, estamos yendo a la escuela. Esta es una vida temporal. Estamos yendo a la escuela a aprender acerca de Cristo, a aprender la palabra de Dios. Y aquí está el libro de texto. Tenemos que aprender cómo gobernar bajo Cristo y cómo convertir y salvar al mundo cuando Dios abra el Espíritu Santo al mundo entero, y lo hará muy pronto ahora. Dios nos está llamando a ustedes y a mí para ser capaces de enseñarlos en ese entonces. Tenemos que crecer en gracia y en conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tanto están creciendo en conocimiento? ¿Saben más ahora que cuando les hablé aquí hace 3 años? Bueno, yo sí, he aprendido un montón. He aprendido un montón desde el primero de este año, en mi año 90. He aprendido un montón. ¿Qué tanto están aprendiendo cada año? ¿Están creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Están venciendo los caminos que Satanás puso en ustedes y el camino del mundo en torno suyo? Jamás entrarán en el reino de Dios a menos que los venzan, hermanos. Ya no están allí. Están a prueba y estamos llegando al tiempo de exámenes finales justo ahora. Nos estamos acercando mucho al tiempo de la segunda venida de Cristo. Estamos muy cerca. Ahora fue profetizado de Jesús en Isaías, su profecía en Isaías capítulo 9 versículo 6, que Cristo vendría. Oyeron esta lectura esta mañana en el sermoncillo. Vendría como el príncipe de paz y llamado maravilloso, el poderoso Dios, el Padre eterno. Y vino y venció a Satanás y calificó para sentarse en ese trono y gobernar a todo el mundo. Estamos ahora en un mundo gobernado por Satanás, pero Satanás tiene gobierno sobre cada nación. Conozco a muchos de los reyes de esas naciones y no saben que ellos mismos son parte de un mundo gobernado por Satanás. No lo saben. Satanás es invisible. No lo ven. Un montón de ellos ni aún creen que exista. Sé que tienen problemas que no pueden resolver. Les hablo sobre sus problemas por todo el mundo.
Probablemente he hablado con más reyes y presidentes y primeros ministros, emperadores en sus propias oficinas, que es donde están los tronos en que están sentados, que ningún otro hombre hoy sobre la tierra, porque Dios está enviando a su apóstol a esos lugares, y yo voy allí representándolos a ustedes. No todos pueden ir allí. Bueno, yo esperaba tener otra reunión el mes próximo con el presidente Sadat. No sé si pueda reunirme con su sucesor, pero ya tuve una comunicación telefónica con la mano derecha del presidente Sadat, el hombre más cercano a él, a quien conozco muy bien, y fue antes de su asesinato. Esperaré hasta que las cosas se calmen un poquito y después lo llamaré de nuevo y veré si es seguro ir y reunirme con el hombre que será elegido. Déjenme ver, esta elección tendrá lugar casi en cualquier día, ¿no es así? Pero es casi cierto que el hombre que era vicepresidente será ahora presidente y espero reunirme con él. Pero hermanos, ellos solo están sobre tronos que son gobernados por el trono supremo sobre la tierra entera, por Satanás el diablo. Cristo está viniendo a gobernar sobre la tierra entera, y ustedes y yo vamos a estar sentados en tronos, gobernando a otra gente y a otras naciones. Ahora entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Tal y como Jesús calificó, así ustedes y yo tenemos que calificar para estar en el reino de Dios. Jesús tuvo que calificar para reemplazar a Satanás y sentarse en ese trono, y lo hizo. Se reunió con Satanás y se rehusó a ir por el camino de Satanás e insistió en ir por el camino de Dios, el camino del amor hacia Dios y del amor hacia otros. Todo gira en torno a la ley de Dios. Pero primero tenemos que arrepentirnos del camino en que hemos vivido y salir de vivir de ese modo. Después tenemos que creerle a Dios, no solo creer en Cristo, sino creer lo que Él dice. Él es la palabra de Dios y tenemos que creer lo que Él dice. Después Dios nos dará de su Espíritu Santo y después debemos crecer en gracia y en el Espíritu de Dios. ¿Qué tanto estamos creciendo? ¿Qué tanto están venciendo el camino que está mal y los caminos de este mundo? ¿Qué tanto han salido de este mundo? ¿Qué tanto están aún interesados en los caminos e intereses de este mundo? ¿Qué tanto están interesados en los caminos del reino de Dios y en lo que va a suceder entonces? Pasemos a Romanos capítulo 8, comenzando con el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. En el hombre hay un espíritu. Necesitamos otro espíritu con él, el Espíritu Santo. Tal como Adán fue varón y no estaba completo, necesitaba otra persona, una esposa, una hembra, y Dios hizo para él una hembra. Bueno, tenemos un espíritu, el espíritu humano, pero necesitamos el espíritu de Dios con él. Ahora, si en realidad se han arrepentido, si en realidad se han entregado a Dios para vivir su camino de aquí en adelante, y no el camino de Satanás y el camino de este mundo, y en realidad han creído y han sido bautizados en Dios, han recibido el Espíritu Santo. Así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que ya somos hijos de Dios, aún no nacidos, solo engendrados, y si hijos, también herederos, aún no poseedores, solo futuros herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, como ahora lo hacemos en esta vida, para que juntamente con Él seamos glorificados. Glorificados, hechos inmortales, se nos dará vida inherente, vida autoexistente, no solo la existencia temporal que ahora tenemos. Hermanos, esta es nuestra herencia. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este mundo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así, vean, ahora solo somos engendrados, aún no nacidos,
para nada ya nacidos, sino como dije, debemos crecer en el conocimiento y en la gracia de Cristo. Ahora, Jesús también dijo en Mateo 24, versículo 13: Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿Cuántos hemos tenido en la iglesia desde hace 3 años que no están hoy aquí? ¿Cuántos cuando la iglesia era un tipo de... Había grupitos separándose aquí y allá, dividiéndose y queriendo meter ideas diferentes y doctrinas diferentes? No han perseverado. Solo el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y es el versículo justo antes del que dice que tendremos la señal de que nos estamos acercando al fin de esta época, cuando este evangelio del reino de Dios sea predicado como testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin de esta época y de este mundo de Satanás. En aquel tiempo vendrá. Recuerden ahora, Satanás aún está sobre el trono de esta tierra, aún está allí y está gobernando sobre las naciones, está gobernando sobre la gente de este mundo. Cuando una cabeza de una nación trata de ir contra Satanás y quiere traer paz, Satanás tiene a alguien que lo asesine, como lo hizo con el presidente Sadat. Este es el mundo en que viven, hermanos. Satanás manipula a esta gente, de los cuales sus mentes solo están a la mitad. Sus mentes no están completas hasta que tengan el Espíritu Santo de Dios. ¿Saben que la gente más ignorante de este mundo son los más educados, con la mayoría de doctorados, grados y letras antes de sus nombres? Porque no tienen una mente completa. Tienen solo esta mente física, no tienen en sus mentes el Espíritu de Dios que necesitan. Así, déjenme ver cómo estamos de tiempo. Aparentemente tenemos poco tiempo. Notemos ahora en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, donde Pablo dijo a la iglesia en Corinto: Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás puede atraparnos, puede atrapar a nuestros hijos. Él es el príncipe de la potestad del aire, transmite a través del aire. Ahora, ayer me vieron en la pantalla de arriba, o antier. A veces me confundo con los tiempos. Antier estaba en Pasadena, pero lo que estaba diciendo fue transmitido aquí. Escucharon lo mismo, como si hubiesen estado en Pasadena. En Inglaterra lo oyeron y era de noche aquí. Fue en realidad al día siguiente, el primer día santo que ya había terminado aquí, pero no pudimos evitarlo porque vivimos en una tierra redonda. Pero noten cómo Satanás está engañando al mundo. Llegamos ahora a los versículos 13 al 15, y quiero que noten cómo está el mundo engañado por ministros, tal como dijo Jesús. Muchos vendrían en nombre suyo, profesando que son ministros de Cristo y diciendo que Jesús es el Cristo, y aún así engañando al mundo, y lo han estado haciendo. Bueno, comenzando con el versículo 13 en 2 capítulo 11. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo o ministros de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice: soy un ángel de luz, pero no lo es un ángel de oscuridad. Así que no es extraño si también sus ministros, ministros de Satanás, que profesan ser ministros de Cristo, se disfrazan como ministros de justicia. Todo el que dice que es ministro de Cristo nos representa a Cristo. Pero escuchen ahora solo un minuto. La mayoría de estos hombres están engañados. No los culpen, no son absolutamente deshonestos. No puedo juzgarlos. No conozco sus corazones, probablemente están engañados. No pienso que de manera voluntaria sepan que están mal.
Satanás los ha engañado, y una persona que está engañada no sabe que está engañada. De otro modo no estaría engañada. Sabría que está mal, pero Satanás es el engañador. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, diciendo que son ministros de Cristo. Y así el mundo está lleno de estos, hermanos míos. Esta es aún la religión del cristianismo, la religión más grande del mundo, que tiene más seguidores que cualquier otra religión. Ahora, la vida eterna es un don, es un regalo de Dios. Primero, es Dios quien mira hacia abajo y selecciona al que será llamado ahora. Ahora es el tiempo. Vean, está señalado para el mundo morir y después de esto el juicio. El juicio comenzará en el mundo después de que Cristo venga en el milenio. Después estará sobre el resto de quienes murieron al final del milenio, después de 1000 años, cuando habrá una gran resurrección, y otros que vivieron en Cristo. Como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados en esa resurrección y vendrán a ser juzgados. Ahora Cristo va a sentarse en el trono de ese juicio y Jesucristo va a decirles: muy bien, te encuentro culpable y te sentencio a la muerte. El castigo es la muerte. En ese momento se van a estremecer y romperán en llanto y van a rogar por misericordia. Se van a arrojar a sí mismos a la misericordia de la corte, y Cristo en su trono dirá: bueno, ahora se arrojaron a la misericordia de la corte. Bueno, ahora les diré: yo mismo pagué esa pena por ti. Yo no merecía morir, jamás pequé como tú, pero tomé tu castigo sobre mí mismo y morí en tu lugar y pagué por ti. Si realmente estás dispuesto y si realmente quieres ir por otro camino y vivir de manera diferente, te daré una oportunidad. Te daré un poco del Espíritu Santo, y si caminas en él, y si creces en gracia y conocimiento del Señor, y en conocimiento del camino recto para vivir y de la ley de Dios, la ley del amor que fluye hacia otros, y si perseveras hasta el fin y vences, tendrás entonces vida inmortal y te convertirás en Dios tal como yo. Oh, qué Dios maravilloso tenemos, pero Él es un Dios de conocimiento y un Dios de sabiduría, no un Dios de insensatez y emoción, como la mayoría de las religiones en el mundo. La vida eterna es un don. Pero hermanos, no pueden ganar vida inmortal, pero pueden ganar la recompensa que tendrán si ganan la vida eterna como don de Dios. Noten ahora en Efesios capítulo 3. Aquí está una escritura que han leído y oído tanto por los predicadores de este mundo, comenzando con el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, la fe que ustedes tienen. Algunos de ustedes tratan de desarrollar fe y se preguntan por qué no tienen más fe. Hermanos, no pueden desarrollar fe. La fe es un don de Dios. Justo aquí lo dice. Pero reciben vida eterna como don de Dios y ustedes no pueden ganársela por sí mismos. Y dice: no por obras para que nadie se gloríe. Y justo aquí es donde se detienen la mayoría de los predicadores. Me acuerdo, creo que hace al menos 40 años, un hombre que en ese entonces era un evangelista bastante famoso en el aire, murió ya hace muchos años. Leía esto y se detenía. Yo decía: vayan y lean el siguiente versículo. Yo lo clamaba en la radio,
Por supuesto, él no me oía. Esto fue antes de los días de la televisión, pero yo clamaba y decía: vayan, los reto, lean el siguiente versículo. Pero por supuesto, él no lo haría. Bueno, déjenme leerlo. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en buenas obras. Oh, él no lo leería. No quieren buenas obras. Bueno, buenas obras meramente es seguir el camino de la ley de Dios, pero ellos quieren quitar la ley de Dios. La salvación es un don. Entiendan, por favor, esto. Pero aún tenemos que obedecer a Dios, o si no guardan la ley, no entrarán al reino de Dios en absoluto. Para poder ayudarnos a ustedes y a mí a crecer en gracia, Jesús ascendió al cielo, donde ha estado por 1950 y tantos años. 1950 años. Ha estado en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Ha estado en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Déjenme pasar ahora al capítulo del sacerdocio en la Biblia. Hebreos 6, y quiero que noten el primer par de versículos. Por tanto, dejando ya los principios de la doctrina de Cristo, vayamos, nosotros en la iglesia, adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Ahora las iglesias protestantes lo hacen. No sé si han tenido o no algunos de tales canales de televisión aquí, pero tenemos un canal de ultra alta definición en el área de Los Ángeles que es llamado... Algunas veces lo llaman la Red de la Trinidad y otras veces lo llaman RTC o Red de Transmisión Cristiana. Es religión desde la mañana hasta la noche y durante toda la noche, a través de la mayor parte de la noche. Pueden encontrar allí a alguien y siempre es la misma cosa. Solo conozca a Cristo. ¿Conoce a Cristo? Creemos que la gente oiga acerca de Cristo, para que oigan que Cristo murió por ellos, y piensan que es todo. Si solo supieran que Cristo murió por ustedes y dijeran que aceptan lo que hizo, obtienen. Bueno, dicen que irán al cielo. Nada saben acerca del reino de Dios. Dicen que el reino de Dios es algo que tienen ahora justo dentro de ustedes. O como dice la Iglesia Católica, la Iglesia es el reino. Son tan ignorantes, no saben. Todavía están insistiendo en solo conoce a Cristo. Pero Cristo aquí, quien es nuestro sumo sacerdote, dice que debemos avanzar de aquí y aprender más. Tenemos que crecer en conocimiento. Versículo 2, de la doctrina del bautismo y de imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Debemos ir a más conocimiento. Esto es lo que tratamos de hacer en la Iglesia de Dios, es ir a más y más conocimiento y conocer más de estas cosas. Debemos estar en una iglesia que crece y debemos crecer en gracia y en conocimiento. Ahora, ¿qué vamos a estar haciendo entonces en el reino de Dios? Déjenme ver cuánto tiempo me queda. Aún tengo la hora de Pasadena, y de acuerdo con la hora de Pasadena, tengo aún más de 2 horas, así que puedo hablar por ese tiempo si pueden aguantarlo. Bueno, hermanos, necesitamos aprender, necesitamos crecer en estas cosas. Bueno, la Biblia nos da solo 2 ejemplos de lo que podemos estar haciendo en el reino, solo 2, y me gustaría leerlos. Pienso que podemos tomar tiempo para esto. Uno está en Ezequiel 37 y es acerca de David, comenzando con el versículo 21. Y les dirás, así ha dicho el Eterno, el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron. Irán en ese tiempo
Aún no han sido allí enviados como esclavos, pero lo serán. Y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Mis ojos están con lágrimas. Estoy sufriendo un montón de cosas. Creo que lo llaman ancianidad. No lo sé. No pienso que sea viejo, hermanos. Jamás alcancé la mediana edad. Si la alcancé, jamás lo supe, y ahora dicen que estoy en mi ancianidad. Mis ojos están con lágrimas, mis párpados han caído, y así las lágrimas bajan e inundan mis ojos, y la primera cosa que sé, estoy tratando de leer a través de agua, y no puedo ver muy bien a través de agua. Trataré de leerles esto. Tendrán que soportarme con algunas de estas discapacidades. Pero Dios ha dado la verdad, y si solo soportasen estas discapacidades, les daré la verdad. Es la verdad, y alabemos al Señor por esto. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. Ahora estuvieron divididos en dos naciones, Israel y Judá. El mundo no lo sabe, pero Cristo lo sabe. Eran dos naciones. Versículo 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. En el reino de Dios, David será rey sobre todas las naciones que vienen de las 12 tribus de Israel. Será inmortal, resucitado, saldrá de su sepulcro. Su sepulcro está en Jerusalén y ahora estamos escarbando en su palacio, donde Cristo va a venir. Esta iglesia está financiando la mayor parte del proyecto arqueológico más grande sobre la faz de la tierra hoy, preparando para la segunda venida de Cristo. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Así ahora sabemos lo que estará haciendo David. En el capítulo 36 también hay algo acerca de esto, acerca de David. Así, ustedes y yo no podemos tener este trabajo. No, David va a ser resucitado y tendrá ese trabajo. Ahora, ¿qué acerca de los 12 apóstoles? Jesús les dijo qué harán en el reino de Dios y está en Lucas 22, comenzando con el versículo 28, donde Jesús dice: Pero vosotros, hablando a sus apóstoles, sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Sobre todas esas naciones de las 12 tribus de Israel estará David, pero sobre cada nación habrá 12 naciones diferentes, y uno de los apóstoles originales será rey bajo David sobre cada uno de estos tronos. Si han leído nuestro folleto, El maravilloso mundo de mañana, ya han leído de esto, y también sobre la posibilidad de dónde estarán otros principales en el reino de Dios. Pero a ustedes y a mí, Dios no nos dice específicamente qué estaremos haciendo, pero nos da algunos lineamientos muy importantes. Ahora, primero, me gustaría que pasásemos a Lucas capítulo 19, justo a unas pocas páginas de aquí. Lucas 19, comenzando con el versículo 11.
Como ellos, los discípulos, oyeron estas cosas, Jesús añadió y habló una parábola, porque estaban cerca de Jerusalén y porque ellos pensaban que el reino de Dios aparecería de inmediato. Pensaban que el reino de Dios vendría demasiado pronto. Bueno, hace 15 años yo pensé que vendría antes de este tiempo, pero vendrá muy repentinamente y no en mucho tiempo a partir de ahora. Por lo tanto les dijo, cierto noble se fue a un país lejano a recibir para sí un reino y regresar. Ahora, esta es la representación de Cristo yendo al cielo, para que Dios le diese el reino sobre la tierra entera y retornar. Cristo será rey sobre toda la tierra. David será rey sobre las 12 naciones de las tribus de Israel. Cada uno de los 12 apóstoles originales será rey sobre una de estas naciones. He tratado de imaginarme en dónde estará el apóstol Pablo, y así, en ese libro. Pueden haberlo leído, pero por supuesto, todo esto es especulación y no podemos estar seguros. Pero noten ahora. Versículo 13. Y los llamó antes de irse a 10 siervos y les entregó 10 minas y les dijo, ocupaos hasta que venga. Esas 10 minas representaban el Espíritu Santo, una partícula del Espíritu Santo a cada uno. Este es el simbolismo que representa. Y sucedió que cuando regresó, habiendo recibido el reino, mandó a que se llamase a estos siervos a quienes se les había dado el dinero, para saber qué tanto habían ganado comerciando. En otras palabras, qué tanto ha crecido. Dios les da un poco del Espíritu Santo cuando inician, pero no tienen tanto del Espíritu Santo como necesitan. Necesitan crecer en gracia y conocimiento, y necesitan crecer en conocimiento, crecer en el Espíritu de Dios y en la justicia de Dios y en el carácter de Dios. Vino entonces el primero, esto es a la segunda venida de Cristo. Vino entonces el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Multiplicó 10 veces lo que Dios le había dado. Oh, tenemos un pájaro aquí en el escenario. Me pregunto si el pájaro está disfrutando del sermón. No creo que lo entienda, pero espero que ustedes sí. Bueno, Dios creó también pájaros, y espero que amen a los pájaros. Yo los amo verlos. Después vino el siguiente, y dijo que solo había ganado 5 minas. El que había ganado 10 veces iba a gobernar sobre 10 reinos. Hizo el doble con la misma cantidad inicial. El otro tuvo la misma cantidad inicial, pero solo hizo la mitad. El que ganó 5 libras iba a gobernar sobre 5 ciudades. Ahora vino otro y nada había hecho, nada había ganado, solo dijo, bueno, no crecí ni en gracia ni en conocimiento, solo me quedé donde estaba. Y se le quitó el don de Dios, le quitaron la parte del Espíritu Santo que se le había dado, y no entró en el reino. Aquellos que piensan que ya son salvos y nada hacen acerca de esto, nunca van a entrar en el reino de Dios, hermanos. Tenemos que crecer en gracia y conocimiento. Ahora, esto no nos dice lo que cada uno estará haciendo, pero ahora tiene que. Hay otra escritura que quiero que entiendan. En Mateo 25, la parábola de los talentos. Mateo 25, comenzando con el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre yendo a un país lejano. El mismo tipo de parábola que la otra. Cristo yendo al cielo para obtener el reino. Quien llamó a sus propios siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos de plata. Aquí está usando una cantidad de moneda. Por supuesto, las minas eran libras inglesas. Donde ellos tienen libras, nosotros tenemos dólares. Pero representa por mucho al Espíritu Santo.
pero de todos modos a uno le dio 5. A uno le dio 5 talentos, a otro 2. Diríamos, son 2 porciones del Espíritu Santo, y a otro una, a cada hombre de acuerdo a sus varias habilidades. Dios le da a usted de acuerdo a su habilidad natural, pero quiero que noten algo aquí que quizá jamás antes notaron. Entonces el que recibió los 5 talentos fue y comerció con los mismos e hizo otros 5 talentos. Y de la misma manera el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 tuvo una porción del Espíritu Santo, fue y escondió en la tierra el dinero de su señor. En otras palabras, nada ganó. No mejoró, no creció en conocimiento, no creció en gracia, no venció, no creció en carácter espiritual. Ahora, cuando Cristo vino, al que se le había dado... Bueno, notemos esto. Quiero ahorrarles la lectura si puedo. Después de largo tiempo, vino el señor de estos siervos e hizo cuentas con ellos, y va a hacer cuentas con nosotros, hermanos. Y así vino el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, he aquí, he ganado además de ellos 5 talentos más. Su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te haré gobernar sobre muchas cosas, entra en el reino de tu señor. El que había recibido 2 talentos vino y dijo: He aquí, he ganado otros 2 talentos además de estos. Su señor le dijo: Bien hecho, buen y fiel siervo. Precisamente la misma cosa. Hizo lo mismo en proporción. Te haré gobernar sobre muchas cosas. Noten, nosotros vamos a regir en el reino de Dios, vamos a gobernar al mundo. Es el gobierno de Dios del que estamos hablando. Ahora, aquel que no había ganado algo, lo que tenía, se le quitó. Noten ahora esto: al que solo se le habían dado 2, no tuvo mucho que hacer con estas, pero obtuvo lo mismo en recompensa. Hizo tanto como pudo, con lo que tenía para hacer, como el otro. Pero el que hizo más con la misma cantidad en minas y ganó 10, tendrá el doble de recompensa que el hombre que solo ganó 5 después de iniciar con la misma cantidad. Así es como jugar golf, y tienen una desventaja de varios puntos si no son tan buenos como golfistas. Somos juzgados por lo bien que hacemos de acuerdo con lo que tenemos para hacer. Tienen que juntar estas 2 parábolas para entender esto, y yo lo he entendido ahora por muchos años. Bueno, cuando Cristo venga, vamos entonces a comenzar a salvar al mundo entero. Comenzando en el versículo 31, y nos muestra esto, hermanos. Pero todo es de acuerdo con lo que hacemos, con lo que tenemos para hacer. Ahora he calculado mal mi tiempo. Miro mi reloj. Estoy en el tiempo de Pasadena. Me he pasado 30 minutos, pero comenzamos 15 minutos más tarde. Pero hermanos, quiero dejar esto con ustedes. Dios nos ha dado la verdad que no ha dado a otras iglesias en este mundo. Se nos va a pedir cuentas por lo que nos ha dado.